Draco dormiens nunquam titilandus, magos y brujas. Debéis saber que a principios de verano empecé a releerme todos los libros de la saga de Harry Potter y a medida que iba leyendo me fui apuntando todos los hechizos que aparecen en los 7 libros, porque pensé que, como fans, sería interesante tener una lista de todos ellos a modo de diccionario y explicar qué palabras hay que pronunciar y en qué consiste cada uno de los hechizos. Pues bien, el último libro lo terminé hace apenas una semana, así que ya me he visto en condiciones de poder hacer este vídeo, una recopilación exhaustiva de todos los hechizos de la saga de Harry Potter. Aún así, antes de empezar debo dejar claras algunas cosas. En primer lugar, es posible que veáis que algún hechizo de los que digo no sale en las películas, o al contrario, que sale en las películas pero que yo no lo digo. Esto es porque para hacer este vídeo yo me he basado únicamente en los libros y en las descripciones que dio Rowling, sin tener en cuenta para nada lo que sucede en las películas. Y en segundo lugar, debe quedar claro que en los libros aparecen otros hechizos que yo no explico porque no salen las palabras exactas con las que han de ser conjurados. Por ejemplo, a menudo se habla del encantamiento desilusionador, que sirve para volver invisible a quien lo usa, pero en ningún momento de los 7 libros se mencionan las palabras que conjuran el hechizo, de modo que se trata de un encantamiento que no he podido poner en la lista. En este vídeo lo que haré será ir mencionando en orden alfabético uno a uno los 80 y pico hechizos que aparecen de forma verbal a lo largo de los 7 libros de la saga de Harry Potter. El primer hechizo de todos, que al mismo tiempo es uno de los más usados a lo largo de los 7 libros, es el encantamiento Accio, que sirve para atraer hacia ti el objeto que desees. Lo usa por primera vez la señora Weasley en el 6º capítulo del 4º libro y funciona de dos maneras. Si apuntas un objeto con la varita y dices Accio, entonces ese objeto vendrá hacia ti. Pero si en cambio dices Accio seguido del nombre de un objeto, entonces ese objeto vendrá hacia ti aunque esté fuera de tu campo de visión. Este hechizo es comúnmente conocido como el encantamiento convocador y sabemos que se aprendía durante el primer trimestre del 4º curso de Hogwarts en la asignatura de encantamientos. Y de hecho sabemos que el profesor Flitwick hacía leer 3 libros concretos a sus alumnos solo para que pudieran aprenderse este hechizo. Aguamenti es un hechizo que se menciona por primera vez en el 11º capítulo del 6º libro, cuando Ron explica que era un encantamiento que se aprendía en 6º curso también en la asignatura de encantamientos con el profesor Flitwick, aunque no se usa hasta el capítulo 26 cuando Harry intenta darle agua a Dumbledore en la cueva. Este hechizo consiste en sacar chorros de agua de las varitas, que también fue usado más tarde cuando Harry y Hagrid apagaron las llamas de su cabaña tras la huida de los mortífagos. Alohomora. Un hechizo que usa por primera vez Hermione en el 9º capítulo del primer libro y que es bastante útil, pues sirve para abrir puertas que están cerradas con llave. Anapneo. Un hechizo que solo se usa una vez. Se lo hace el profesor Slughorn a Belby en el 7º capítulo del 6º libro y sirve para que las vías respiratorias se despejen al instante, pues en el caso de este ejemplo, Belby se había atragantado con comida. Aparecium. Un hechizo que nuevamente aparece una sola vez. Es usado por Hermione en el capítulo 13 del 2º libro y sirve para que si hay tinta invisible en un libro o un papel, pues la tinta se vuelva visible. Avada Kedavra. Como todos sabéis, este es uno de los hechizos más importantes de toda la saga y una de las 3 maldiciones imperdonables cuyo uso estaba condenado por el Ministerio de Magia del Reino Unido con una pena en Azkaban. Aparece mencionada por primera vez en el capítulo 14 del 4º libro y es conocida como la maldición asesina. Al pronunciar estas palabras, de tu varita sale un chorro de luz verde que mata a cualquier persona o criatura contra la que impacte. Sin duda alguna, se trata de la maldición predilecta de Lord Voldemort y sus mortífagos y una de las más peligrosas de todas las que existen. Abyss. Un hechizo conjurado por Ollivander, el fabricante de varitas, en el capítulo 18 del 4º libro, cuando hace comprobaciones con las varitas de los miembros del torneo de los 3 magos. Solo sirve para que de la punta de la varita salgan un montón de pajarillos piando. Bauleo. Un hechizo usado por Tonks en casa de Harry en el 3er capítulo del 5º libro, que sirve para que todas las cosas que Harry necesita de su habitación se levanten y se metan solas en su baúl escolar. Baúl locomotor.
un hechizo que vuelve a hacer Tonks en el mismo capítulo y que también usa Flitwick en el capítulo 26, cuando recoge los baúles de Trelawney. Es un encantamiento que sirve para que el objeto en cuestión levite y se pueda mover a su voluntad, y probablemente depende de la primera palabra que se use. Es decir, si en vez de pronunciar baúl locomotor pronunciásemos mesa locomotor, pues lo que haríamos probablemente sería levantar la mesa y moverla hacia donde quisiéramos. Cave Inimicum. Es uno de los múltiples hechizos que usa Hermione en el séptimo libro, en concreto en el capítulo 14, para proteger el espacio donde acampaban, y aunque no conocemos su efecto exacto, es posible que sea para que nadie pueda verlos o detectarlos. Confringo. Un hechizo que aparece 2 veces en el séptimo libro. La primera en el capítulo 4, cuando Harry hace explotar el sidecar de la moto de Hagrid durante su huida de los mortífagos, y la segunda en el capítulo 17, cuando Hermione lo usa contra Nagini. Según nos cuenta Hermione, es una maldición explosiva, que básicamente lo que hace es hacer explotar aquello contra lo que choca. Confundo. Un hechizo que aparece por primera vez en el capítulo 11 del sexto libro, cuando Hermione lo usa contra Cormac McLaggen en las pruebas de Quidditch, aunque se usa otras veces como cuando Harry se lo aplica a los vigilantes de Gringotts. Sirve para confundir a la persona afectada y que crea que ha pasado algo que en realidad no ha tenido lugar, o simplemente dejarlo atontado y que no sepa muy bien lo que hace o dónde se encuentra. Crucio. La segunda de las maldiciones imperdonables, en este caso la maldición del dolor, que aparece también en el capítulo 14 del cuarto libro. Se trata de una maldición que se usa bastante a menudo a partir de entonces. Voldemort o los mortífagos se la hacen a Harry, a Neville, a Ollivander, en fin, a cualquiera que se cruce con ellos o de quienes necesiten información. Sirve para que el afectado sufra muchísimo dolor por todo el cuerpo, más dolor del que obtendría de cualquier otra manera. Defodio. Un hechizo excavador usado únicamente una vez por Hermione en Gringotts en el capítulo 26 del séptimo libro, que sirve para excavar en la roca o en este caso le sirve para agrandar el pasillo minando el techo y que el dragón pueda huir. Deletrius. Un hechizo que aparece una sola vez en el 9º capítulo del cuarto libro y que según parece su único propósito es anular o deshacer el Priori Incantatem en una varita. Densaugeo. Un hechizo que usa Malfoy contra Hermione en el capítulo 18 del cuarto libro, que sirve para que los dientes de tu enemigo crezcan sin parar. Deprimo. Un hechizo que también se usa una sola vez, en concreto lo usa Hermione en el capítulo 21 del séptimo libro en la casa de los Lovegood, que sirve en este caso para que se abra un boquete en el suelo y así los 3 amigos pudieran caer en el piso de abajo. Descendo. Un hechizo que se usa 2 veces en el séptimo libro, primero en el capítulo 6 y luego en el 31. Sirve para que alguna cosa que está colocada a cierta altura baje rápidamente, como por ejemplo en el caso de Ron, que hace que una trampilla de su casa baje hasta él, o en el caso de Crabbe, que hace caer una enorme pila de objetos en la sala de los menesteres. Desmayus. Un hechizo muy común, pues así como el Avada Kedavra lo usan todos los mortífagos, este lo usan todos los magos buenos, tanto los del Ministerio como los de la Orden del Fénix o el ejército de Dumbledore. Aparece por primera vez en el 9º capítulo del cuarto libro y sirve para que la persona a quien le dé el rayo de luz se quede desmayada en el suelo, inconsciente. Difindo. Un hechizo que usa por primera vez Harry en el capítulo 20 del cuarto libro, cuando le hace un corte a la mochila de Cedric, pero que más tarde se vuelve bastante útil porque sirve para cortar cualquier tipo de cosas, así que también puede servir para atacar a tus enemigos. Disendio. Un hechizo que se usa solo una vez en toda la saga, en concreto en el capítulo 10 del tercer libro, cuando Harry lo usa para desbloquear uno de los pasadizos que van a Hogsmeade, pero en realidad no sabemos si era un hechizo exclusivo para ese pasadizo o si tenía otros usos con los que podía emplearse durante la vida cotidiana de un mago corriente. Duro. Un hechizo usado una sola vez, que lanza Hermione durante la batalla de Hogwarts en el capítulo 32 del séptimo libro, y que sirve para que el objeto que estás apuntando se vuelva de piedra al instante. Engorgio. Un hechizo usado por primera vez en el capítulo 14 del cuarto libro, que sirve para agrandar a una criatura o objeto
a un tamaño mucho mayor del que tiene originalmente. Episkeio. Un hechizo que se usa por primera vez en el 8º capítulo del 6º libro, que sirve para curar cualquier clase de herida o por lo menos heridas leves. Lo usa Tonks para recolocar la nariz de Harry y más adelante lo usa Harry para curar el labio hinchado de Demelza, una de las jugadoras del equipo de Quidditch. Erecto. Un hechizo que de nuevo se usa una sola vez en toda la saga, en este caso Hermione en el capítulo 14 del 7º libro, que sirve para que la tienda de campaña que tienen los tres amigos se alce en el aire y se ponga sola en el suelo totalmente armada, con las piquetas clavadas, para así no tener que montarla a mano. Evanesco. Se trata de un hechizo que hace desaparecer cosas. Lo usa por primera vez Bill en el 5º capítulo del 5º libro para hacer desaparecer unos pergaminos, pero más adelante también vemos a Snape hacerlo a un caldero para que desaparezca la poción que había dentro de él. Expecto Patronum. Un hechizo del cual hay suficiente información como para dedicarle un vídeo de varios minutos solo hablando de él. Pero así a resumidas cuentas, se trata de magia tan avanzada que ningún alumno de Hogwarts se espera que pueda realizarla, que se hace evocando un pensamiento de un momento muy feliz de tu vida y que hace aparecer a un animal de tu varita que sirve para repeler dos criaturas distintas, los Dementores por un lado y los Lethifolds por el otro. Además, algunos magos también habían aprendido a usar los Patronus para mandar mensajes breves y sencillos a cualquier persona, como fue en el caso de Kingsley Shacklebolt en la boda de Billy Fleur. Aparece mencionado por primera vez en el capítulo 12 del 3er libro. Expelliarmus, uno de los hechizos favoritos de Harry, que aparece por primera vez en el capítulo 11 del 2º libro, que usa Snape contra Gilderoy Lockhart. Es un sortilegio que sirve para desarmar a tu oponente, pues tanto él como la varita que lleva salen despedidos. Sin embargo, en libros posteriores el efecto del hechizo cambiaría un poco, y si bien continúa desarmando siempre que se usa con éxito, lo de que tu contrincante salga volando es algo que ya no volvió a aparecer. Expulso. Un hechizo que utiliza por primera vez el mortífago Dolohov contra Harry en el 9º capítulo del 7º libro, que sirve para que, hacia donde apunta la varita, salga una onda expansiva y todo salte por los aires. Fermaportus. Es el hechizo contrario a la Alohomora, que también usa por primera vez Hermione, aunque en este caso no aparece hasta el capítulo 35 del 5º libro. Así como la Alohomora era para abrir puertas, el Fermaportus sirve para sellar puertas y que queden cerradas. Férula. Se trata de otro hechizo de medicina, en este caso lo usa por primera vez el profesor Lupin a Ron en el capítulo 19 del 3er libro. Sirve para que unas vendas envuelvan una herida y se aten a una tablilla. Finite Incantatem. Un hechizo que usa por primera vez Snape en el capítulo 11 del 2º libro, y que sirve para terminar con el hechizo que tú deseas, aunque en el Ministerio, en el capítulo 36 del 5º libro, Lupin solo dice Finite, no dice Incantatem, y aún así el hechizo que está apuntando se desvanece. Mucho más tarde, en el capítulo 12 del 7º libro, Hermione explicaría que un Finite Incantatem debería ser capaz de detener los maleficios y las maldiciones. Flagrate. Un hechizo que usa Hermione en el Ministerio, en el capítulo 34 del 5º libro, y que sirve para poder hacer un dibujo en el aire con la varita que se queda grabado allí donde lo has hecho. En este caso le fue útil para poder marcar puertas. También cabe destacar que el duende Griphook menciona la maldición flagrante cuando están en Gringotts, maldición que hace que los objetos de la cámara de los Lestrange quemen al contacto con la piel, y no sabemos si la maldición flagrante tiene alguna relación con el hechizo flagrate, dado que ambos se pronuncian casi igual. Fregotego. Un hechizo de limpieza que usa por primera vez Tonks en el 3er capítulo del 5º libro para que la jaula de Hedwig se quede limpia de plumas y excrementos. Más adelante, Ginny también lo usa para limpiar todo el jugo que hay en un compartimento del tren, y James se lo hizo a Snape en el pasado, lo que tuvo como consecuencia que a Snape se le llenara la boca de jabón. Furnunculus. Un hechizo usado por primera vez en el capítulo 18 del 4º libro, que sirve para que allí donde impacta el rayo broten unos furúnculos grandes y feos. Geminio.
Un conjuro muy útil, usado por Hermione en el capítulo 13 del séptimo libro, que sirve para hacer un duplicado exacto del objeto que tú desees. Era uno de los hechizos que había en la cámara de Gringotts de los Lestrange, por el cual todos los objetos que se tocaban se iban multiplicando. Glisseo. Un hechizo que usa Hermione por primera vez en el capítulo 32 del séptimo libro, que sirve para que los peldaños de la escalera en la que se encontraba se aplanen, formando así un tobogán mediante el cual poder bajar más rápido. Omenum Rebellio. Lo usa Hermione en la casa de los Black en el 9º capítulo del séptimo libro, que sirve para detectar si hay alguna persona oculta dentro de la casa. Omorphus. Es un hechizo que no llega a usarse nunca, pero que en el capítulo 10 del segundo libro, Gilderoy Lockhart explica que sirve para convertir a un hombre lobo en un hombre humano para siempre. Impedimenta. Es un hechizo que se conoce como el embrujo paralizante o embrujo obstaculizador, que usa Harry en el capítulo 31 del cuarto libro y que a partir de ahí se vuelve bastante frecuente. Lo usan en el ejército de Dumbledore, Sirius en el recuerdo de Snape, los mortífagos en el ministerio, etc. Sirve para que la persona que lo recibe se quede paralizada un minuto y tras ese lapso de tiempo recupere el movimiento. Imperio. Como todos sabéis, es la tercera maldición imperdonable, que aparece por primera vez en el mismo capítulo que las otras dos y que sirve para que su usuario obtenga el control total de la criatura o la persona a la que ha encantado. Impervious. Un hechizo que usa Hermione por primera vez en el 9º capítulo del tercer libro y que sirve para que las gafas de Harry repelan el agua de la lluvia en el partido de Quidditch. Aunque en el séptimo libro Hermione vuelve a usarlo, esta vez en Gringotts, en un intento de protegerse a ella y a los demás del ardiente metal que los rodeaba y les tocaba la piel cuando los objetos de la cámara se iban multiplicando. Así que sirve no solo para repeler el agua, sino para repeler cualquier clase de cosa que no quieres que te toque. Incárcero. Es un hechizo que usa por primera vez la profesora Umbridge contra el centauro Magorian en el capítulo 33 del quinto libro, que sirve para que unas cuerdas que parecen gruesas serpientes salten por los aires y se enrosquen con fuerza alrededor del cuerpo enemigo. Incendio. Un hechizo que se usa por primera vez en el cuarto capítulo del cuarto libro y que sirve para crear llamas de la nada. Dependiendo de lo que quieras, pues pueden ser llamas muy grandes o muy pequeñas. Por ejemplo, el señor Weasley lo usó para hacer que una chimenea se encendiera, y en el sexto libro un mortífago lo usó para cubrir de llamas la cabaña de Hagrid. Legeremens. Un hechizo que sirve para usar la legeremancia sobre alguien, es decir, leer la mente de una persona, y que usa Snape por primera vez en el capítulo 24 del quinto libro. Levicorpus. Un hechizo inventado por Snape cuando estudiaba en Hogwarts y que es no verbal, es decir, no debe decirse Levicorpus en voz alta, sino que hay que pensarlo a la vez que mueves la varita, que sale por primera vez en el capítulo 12 del sexto libro y que sirve para levantar el cuerpo de alguien como si estuviera sujetado por un tobillo. Liberacorpus. Es el contrahechizo del Levicorpus, es decir, es un hechizo no verbal que al pensarlo deshace el Levicorpus y aparece en el mismo capítulo que el anterior. Locomotor Mortis. Es el maleficio de las piernas unidas que aparece por primera vez en el capítulo 13 del primer libro, que sirve para que las piernas de tu adversario se queden rígidas y juntas. Lumos. Junto al encantamiento Accio, Lumos es el hechizo más usado en toda la saga, que aparece por primera vez en el capítulo 15 del segundo libro y sirve para iluminar espacios oscuros, haciendo que en el extremo de tu varita aparezca una lucecita, como si fuera una linterna. Mobiliarbo. Un hechizo que usa por primera vez Hermione en el capítulo 10 del tercer libro y que sirve para que un árbol de Navidad se mueva hasta donde ella lo desea, así que probablemente el hechizo servía para mover cualquier mueble a cualquier sitio. Mobilicorpus. Es un hechizo que aparece por primera vez en el capítulo 19 del tercer libro, usado por Lupin, que sirve para levantar el cuerpo de alguien, en este caso el cuerpo de Snape, que estaba inconsciente, y así poder llevarlo hacia donde quieras sin tener que cargar con él. Mors Mordre. Es un hechizo que vemos por primera vez en el 9º capítulo del cuarto libro y que al parecer solo lo usan los mortífagos para hacer una cosa concreta: alzar en el aire la marca de Voldemort.
Muffliato. Es otro de los hechizos inventados por Snape mientras estudiaba en Hogwarts, que aparece por primera vez en el capítulo 12 del sexto libro y que sirve para que la gente que está a tu alrededor oiga un extraño zumbido y que así no puedan escucharte mientras hablas con alguien. Nox. Es el contrahechizo del Lumos, pues así como el Lumos sirve para encender tu varita con luz, si dices Nox, la luz se apaga. Lo usa Harry por primera vez en el capítulo 17 del tercer libro. Obliviate. El embrujo desmemorizante que usa por primera vez Gilderoy Lockhart en el capítulo 16 del segundo libro y que sirve para hacerle olvidar a cualquier persona una parte de su memoria. Obscuro. Es un hechizo que hace que una venda le cubra los ojos a la persona que hay en un cuadro, aunque no sabemos si también tendría este mismo efecto en caso de usarse contra una persona real, de carne y hueso. El hechizo lo usa por primera vez Hermione al cuadro de Phineas Nigellus Black en el capítulo 15 del séptimo libro. Opugno. Es el hechizo que usa Hermione en el capítulo 14 del sexto libro, mediante el cual todos los canarios que había hecho aparecer atacan a Ron, arañándole y picando su piel. Orquídeos. Es un hechizo que usa Ollivander en el capítulo 18 del cuarto libro y que sirve solamente para que de la punta de la varita brote un ramo de flores, probablemente orquídeas. Oriéntame. Es un hechizo que hace Harry en el capítulo 31 del cuarto libro. Es el encantamiento Brújula, mediante el cual su varita, puesta sobre la palma de su mano, señala siempre al norte y sirve para poder orientarse. Sin embargo, el nombre del encantamiento está en castellano y probablemente fue traducido del inglés original. Palalingua. Es otro de los hechizos que inventó Snape en Hogwarts, que se usa en el capítulo 19 del sexto libro, que hace que la lengua de la persona contra quien apuntas se le pegue al paladar y por consiguiente no pueda hablar ni articular palabra. Pescipixi Pasternomi. Es uno de los hechizos que menciona Lockhart en su primera clase, en el sexto capítulo del segundo libro, aunque no sirve de nada y probablemente sea un hechizo inventado que ni siquiera tenía un uso determinado. Petrificus Totalus. Es la inmovilización total, que aparece por primera vez en el capítulo 16 del primer libro y se la hace Hermione a Neville. Sirve para que los brazos y las piernas de tu oponente se le junten al cuerpo, se ponga todo rígido y se caiga al suelo, incapaz de moverse. Piertotum Locomotor. Es un hechizo que hace la profesora McGonagall sobre Hogwarts en el capítulo 30 del séptimo libro, que sirve para que todas las estatuas y armaduras de todos los pisos del castillo cobren vida y defiendan el colegio. Portus. Es un hechizo que sale por primera vez en el capítulo 22 del quinto libro, y sirve para que un objeto normal y corriente se convierta en un traslador que pueda teletransportarte. Prior Incantato. Es un hechizo usado por primera vez en el noveno capítulo del cuarto libro, que sirve para saber cuál es el último hechizo hecho por la varita en cuestión. Protego. Es el encantamiento Escudo, uno de los hechizos defensivos más útiles de toda la saga. Lo usa por primera vez Harry en el capítulo 35 del quinto libro. Sirve para protegerte de toda clase de hechizos y maldiciones. Quizá no los para todos, pero al menos consigue detener buena parte del efecto de los hechizos enemigos. Protego Horribilis. Parece ser una extensión del encantamiento Protego, que usa Flitwick para defender Hogwarts en el capítulo 30 del séptimo libro, aunque no conocemos los efectos exactos. Protego Totalum. Es otra extensión del encantamiento Protego que hace Hermione en el capítulo 14 del séptimo libro, de nuevo para proteger el espacio donde acampaban con la tienda de campaña. Quietus. Es un hechizo que aparece en el octavo capítulo del cuarto libro y sirve para que una voz amplificada mediante el hechizo Sonorus se vuelva de su tono normal. Reducio. Es un hechizo que aparece por primera vez en el capítulo 14 del cuarto libro y sirve para volver a su tamaño normal a cualquier criatura que haya sido agrandada mediante el hechizo Engorgio. Reducto. Es un hechizo que aparece por primera vez en el capítulo 35 del quinto libro y cuyo efecto no lo tengo muy claro, pero parece que es capaz de destruir objetos. Relatio.
Es un hechizo usado 2 veces en el 7º libro, la primera en el capítulo 13, que sirve para que las cadenas o argollas que hay en un sitio se suelten o se rompan, liberando así a quien quiera que las tenía puestas. Relaxo. Es un hechizo que aparece en el capítulo 26 del 4º libro y que usa Harry en la segunda prueba, para deshacerse de los Grindylows, aunque en el 6º libro Bob Ogden lo usa contra Sorbolo Gaunt, y Gaunt sale despedido hacia atrás. Renervate. Es un hechizo que va a par con el Desmayus, pues sirve para despertar a alguien que está inconsciente, ya sea por magia o por algún otro motivo. Aparece por primera vez en el 9º capítulo del 4º libro. Reparo. Es un hechizo que aparece por primera vez en el capítulo 11 del 4º libro y sirve para reparar o arreglar cualquier objeto que haya sido roto. Repelo Mugletum. Es otro de los hechizos de Hermione para proteger el lugar de acampada, que sale en el capítulo 14 del 7º libro y probablemente sirva para evitar que los Muggles se acerquen a ellos. Rictus Sempra. Es el encantamiento de las cosquillas, usado por primera vez en el capítulo 11 del 2º libro, que sirve para que tu enemigo no pueda parar de reír. Ridículo. Es un hechizo especial que se usa exclusivamente para acabar con los Boggarts mediante una imagen cómica que tengas en la mente, que aparece por primera vez en el 7º capítulo del 3er libro. Salvio Exia. Es otro de los hechizos de Hermione para proteger la acampada del capítulo 14 del 7º libro, aunque de este no conocemos los efectos exactos. Sectum Sempra. Es otro de los hechizos inventados por Snape de magia muy oscura, pues si la maldición impacta contra tu enemigo, de su cuerpo empezará a salir sangre a chorros como si le hubieran cortado con una espada invisible. Aparece por primera vez en el capítulo 24 del 6º libro, se lo hace Harry a Draco. Serpensortia. Es un hechizo que aparece en el capítulo 11 del 2º libro, que sirve para hacer aparecer una larga serpiente negra que ataca a tu rival. Silencius. Es un encantamiento que se aprende en 5º curso de Hogwarts, que aparece por primera vez en el capítulo 18 del 5º libro, y que sirve para que la criatura a la que apuntas deje de hacer ruido y enmudezca automáticamente. Sonorus. Un hechizo usado por primera vez en el capítulo 8 del 4º libro, que sirve para amplificar la voz y que se oiga muchísimo más. Specialis Revelio. Es el revela hechizos de Scarpin, que se usa por primera vez en el 9º capítulo del 6º libro y sirve para identificar los ingredientes de una poción determinada o revelar si un objeto lleva algún hechizo encima. Tarantalegra. Un hechizo que aparece 2 veces en toda la saga, primero en el capítulo 11 del 2º libro y luego en el 35 del 5º. Sirve para que las piernas de tu oponente se muevan a saltos, fuera de control, como si bailaran a un baile velocísimo. Tergueo. Es otro hechizo que sirve para limpiar, en este caso usa Hermione en el capítulo 8 del 6º libro para limpiar la sangre seca del rostro de Harry y curar su labio sangrante, y en el siguiente libro también lo usa Ron para absorber la grasa de un pañuelo. Wadiwasi. Es un hechizo que usa Lupin en el capítulo 7 del 3er libro y que sirve para ahuyentar a Pips, aunque no sabemos que tenga otros efectos concretos porque tampoco vuelve a usarse nunca más en toda la saga. Y para acabar, el Wingardium Leviosa, un hechizo que aparece en el capítulo 10 del 1er libro y que sirve para levantar objetos, que parece simple porque se estudia en primer curso de Hogwarts, pero en verdad se trata de un encantamiento importante, porque salió en el timo de teoría de encantamientos. Y hasta aquí termina mi recopilación de hechizos, maldiciones y encantamientos de la saga de Harry Potter, aunque antes de irme debo decir que para este vídeo no he tenido en cuenta ninguno de los hechizos de las películas de Animales Fantásticos, porque aunque aparecen algunos conjuros nuevos, he pensado que, si los queréis saber, simplemente podéis poneros las pelis y ya está, por lo que no creo que mi trabajo en este campo sea necesario. Dicho esto, espero que este vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos, chicos.